Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 21 del mes octavo del año 2026, concerniente a el día 8 del mes de Lul, el mes de esparcir la semilla, el mes de recordar de dónde venimos, que fuimos creados en 6 días y el séptimo reposó. Este sexto mes representa alegóricamente ese nacimiento de nuevo. Hoy estamos en el octavo día del sexto mes según el calendario bíblico o el calendario hebreo. Y por eso pues hoy tenemos un tema especial, la santidad de la boda o la boda santa, la boda sagrada. Estar casado es estar comprometido. El compromiso en nuestro ser interior es con los principios establecidos para tener esa inteligencia emocional en esa energía de movimiento reparada. Y ese principio es el principio del amor. Por eso, pues tenemos allí ese compromiso con la misericordia, la bondad, el perdón, con el compromiso de un estilo de vida en la tierra como se vive en los cielos. Y es allí donde se cae todo adoctrinamiento, se cae toda creencia que no es conforme a la misericordia y al amor. Esa es la descendencia de Abraham, la descendencia del que actúa con misericordia. Por eso la Escritura dice, si fueres hijo de Abraham, pues no pretenderían matarme, porque un nacido de nuevo no tiene espacio para el odio, ni para la muerte, ni para la venganza. Tenemos aquí, en este pacto de bodas, pareciera que el hijo contumaz y rebelde habría que mandarlo a apedrear, pero lejos pues de esa acción en el mundo físico es no permitir que la rebeldía, la pereza, el ser contumaz esté en nosotros como fuerza espiritual o energía que se pone en movimiento. Y entonces viene ese compromiso de bodas, la boda santa. Esto pues requiere aprender de los divorcios. El divorcio no necesariamente es con la persona, sino con la naturaleza que está haciendo efecto en el estilo de vida que lleva cada persona. Entonces aprendemos de cada divorcio. A veces nos divorciamos de la economía, de la salud, a veces nos divorciamos de tantas cosas. Y aparece por último el divorcio en lo físico, y queremos arreglar esa relación de pareja sin arreglar la relación con nosotros mismos, con el Creador y con el prójimo. Entonces es allí donde se vuelve inoficioso el esfuerzo que se haga en el mundo exterior, porque el conocimiento solo abre puertas, pero no podemos quedarnos allá a la puerta sin entrar, porque la experiencia es la que realmente transforma y cambia. O sea que no se enseña solamente con palabras. Podemos leer muchos libros sobre el amor, sobre lo sagrado del matrimonio, sobre la familia, pero solamente se conoce cuando se vive. Por eso cuando se prohíbe casarse, pues se prohíbe la santidad. Y es allí donde viene un modelo errado, un modelo equivocado. ¿Cómo puedo yo enseñarle a alguien sobre el matrimonio si nunca lo he vivido, nunca lo he experimentado, solamente me lo han dicho? O sea que si no se siente en el corazón, las palabras solo son conceptos. Y es por eso que el problema no es falta de información, sino la incapacidad de abandonar la identidad antigua, morir al viejo hombre lisiado dentro de nosotros, o divorciarnos de eso que nos presenta el mundo terrenal, que solamente es una imagen de lo que debemos reparar en el mundo emocional. Entonces, pues viene allí la corrección para borrar esas memorias en 3 días. Es como el pacto de boda. Una boda hebrea se establece en 3 fases. El erixín, que es el compromiso, el neuxín, que es cuando ya se une, y el caduchín, que es la consumación de la boda. Primero está el erixín y el caduchín, porque el erixín es como el noviazgo y el caduchín es como la boda, el ser sagrado. Y el neuxín es esa reunión, o sea que es la vida después del matrimonio. Entonces
Por eso dice la palabra santo me seré porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo puedo ser santo si no entiendo el compromiso de bodas? Si una boda o estar comprometido se refiere a santo, kaducha, kadosh. Kadosh en hebreo quiere decir resplandeciente, puro, limpio. ¿Cómo puede haber boda si no hay pureza en la mente y en el corazón? Entonces, una vida en santidad no es una vida de una persona austera, ni de un eunuco, ni de un beato. En el concepto que tenemos de beato es totalmente equivocado. La palabra beato viene del latín beatus, que significa feliz, o bienaventurado, o dichoso. O sea, no tiene nada que ver con conceptos religiosos, ni con la fidelidad a una creencia religiosa. Tiene que ver con una vida en santidad. O sea que tenemos equivocado, errado el concepto de beato, porque pensamos que ser beato es ser como puritano, es como asistir a diario a la comunidad religiosa o mantener declarando palabras en oración todo el tiempo, pero el concepto de beato es simple, afortunado o bienaventurado. En hebreo es hachereino. Hachereino quiere decir afortunado, o hachereino es desafortunado. Entonces tenemos esas dos opciones, feliz o infeliz, afortunado o desafortunado, en esta dimensión. Entonces cuando hay compromiso de boda, entonces viene allí la santo, viene allí el ser feliz para compartir la felicidad. Antes del compromiso de boda, debo de acceder a esa felicidad, a esa bienaventuranza, a esa vida dichosa. O sea que no se refiere a recibir culto después de morir, tampoco se refiere a canonizar, o tampoco se refiere, pues, bien lejos de venerar la memoria o de la historia de alguien. Tampoco el que asiste a la congregación todos los días o a la iglesia todos los días. Entonces, cuando uno llega a ese estado de felicidad, podemos decir bienaventurado, cuando se repara la emoción, entonces viene la gran diferencia entre una afirmación, que es tratar de convencer a alguien, o posesionarse, que es dejar de discutir. Dejamos de discutir con la gente cuando dejamos de discutir con nosotros mismos. Cuando no hay discusión, hay respuesta, porque no hay una lucha interna, no hay un deseo de imponer, solamente de vivir. Y por eso allí en posesionarse, pues allí se derrota la duda, y la duda pues representa a Amalek, y por eso aparece el pacto de bodas, aparece el divorcio y luego borrar la memoria de Amalek. Esa es la secuencia de las escrituras en esta porción que estamos terminando en este último día de la semana, el sexto día de la semana, que fue considerado o dedicado a la diosa Venus, y por eso se le llama viernes. Entonces, por eso tenemos un salmo especial para cada día, para rectificar ese pacto de santidad, y practicar no es solo para obtener resultados. La práctica es para sostenerme en un estado interno de alegría, de gozo, de felicidad, de dicha. Y pues, podríamos llamarle, si lo entendió, y tienes una mente todavía latina, pues de beato. Entonces, para igual borrar el concepto errado de la etimología de la palabra, de sus orígenes y de su simbolismo y su significado. Entonces, pues practicar no es para obtener resultados, es para sostener un estado interno. Entonces practicamos el ser y estar feliz, ser abundante, próspero, rico, creativo. Es una práctica para sostenernos allí. Entonces obviamente vienen, como cuando uno habitaba en un lugar y le sigue llegando correspondencias o cartas a ese lugar, van a venir pensamientos o cartas que te dicen que no puedes, que no hay, que tienes que actuar con urgencia y rápido, para preocuparte. Este mundo te ocupa y luego te preocupa. Ahora, si nosotros nos vaciamos de lo que es este mundo, pues viene un estado de ser diferente. El sistema de este mundo no es que demore las cosas, es como un espejo.
que solamente nos muestra lo que está sucediendo en el interior. El sistema de este mundo solo muestra el estado interno. Cuando dejamos de esperar que algo suceda para sentirnos bien, pues allí el tiempo pierde poder sobre ti. Y la muerte trabaja con el tiempo. En sí, la muerte es el laxo entre la causa y el efecto. Ese tiempo que hay allí, cuando se termina, entonces aparece la muerte. Y por eso, como nosotros dejamos de vivir influenciados por el tiempo, cuando dejas de esperar que algo suceda para sentirte feliz, dichoso, alegre. Es una elección. Por eso allí el tiempo pierde el poder sobre ti. Y es allí donde la demora deja de tener función. E inevitablemente se va a manifestar aquello que ya no deseas porque ya siente que lo tienes. Eso es un pacto sagrado. Eso es un pacto de boda. Eso se llama compromiso, estar comprometido, hacerme uno con la cosa. Cuando me hago uno con la cosa puedo declarar la palabra. Y cuando se declara la palabra, entonces aparece la expresión devar, que quiere decir palabra o también quiere decir cosa. Entonces hay una boda que se conoce como las bodas del Cordero, las bodas con el verbo, con la palabra. Es cuando declaramos la palabra porque sentimos que hecho está. Ahora ya se entiende todo lo que hizo Jesús en el madero y dijo todo está consumado. Al concluir, al llegar a la meta final, al entregar la vida para nacer de nuevo, entonces aparece la boda del Cordero. Las bodas del Cordero es cuando ya no hay incoherencia entre lo que eres y lo que deseas. O sea que no se manifiesta con atraso. Solo es porque estaba mal posesionado. O sea que ya no vuelve a lo conocido. Lo conocido es sobrevivir. Porque nos ha tocado sobrevivir durante mucho tiempo, como dijo el escritor, 100 años de soledad. Por eso ya no vuelve a lo conocido. Entra a lo secreto, entra a la insor, entra a lo desconocido. Por eso es el consejo. Cuando vamos a orar, no hagas como los gentiles que oran para que los vean en el exterior, sino que entra a tu aposento y en lo secreto, allí, dice, Abino Maqueino, Padre nuestro. La decisión de no volver a hablarte como antes. Esa decisión en 3 días es restaurar el templo. Destruye esto que yo en 3 días se lo restauro. Entonces aquí me hago uno con el Creador y uno con toda la creación. Entonces viene el eruchin, que es el compromiso, como el noviazgo, como el enamoramiento. Luego viene el caduchín, que es la santificación, cuando la esposa queda consagrada al esposo y el esposo a la esposa. Y ahora viene el neusin, la reunión. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que vamos a ser no arrebatados sino elevados. Allí pues esa elevación pues es como la santificación. Y dice que nos reunimos en la nube. Reunir en la nube es precisamente lo que la falsa doctrina llama el arrebatamiento. Es un ser emocional reparado con un pensamiento y un sentimiento y unas palabras bien dichas. O sea, una unción elevada. Eso es lo que se llama el Altísimo, el Elión. Entonces vibramos en esa frecuencia del Altísimo. Entonces no se trata de algo físico, ni se trata de esto como elevarnos como un cohete para la luna, porque no se trata de una elevación externa, sino interna. Porque ese neusin es como la reunión en el aire, en el espíritu. Y entonces, pues es allí donde se vive el erucín y el caduchín, porque vivimos como si fuera ese enamoramiento de la novia y ese pensamiento sagrado en esa reunión santa. Eso es lo que nos explica las Escrituras en los 3 días de la resurrección, o los 3 estos niveles de conciencia en la boda. Por eso entramos allí a lo que se conoce como el mundo de la unidad.
cuando los dos saldrán de la casa de tu padre, de tu madre, y te unirás a tu mujer, y los dos serán uno solo. Entonces, el mundo de la unidad es un mundo interior, donde todo lo vemos unido y somos responsables de esa unión. Entonces esos dos, cuando son uno, es tu pensamiento y tu deseo. Esos dos, cuando son uno, es tu éxito y el disfrutar el éxito, aunque afuera veamos en devastación, ruina y miseria. Por eso, previo al Evangelio del Reino, vienen guerras, peleas, rumores de guerra, terremotos, todo lo que anuncia allí el libro de Mateo en el capítulo 24. Dice, pero aún no será el fin. Aunque los religiosos y los manipuladores digan que llegó el fin porque hay terremotos, porque hay guerras, porque hay amenazas de guerra, porque el fin no es un acabose. El fin es el fin de la corrección, el Gimar Tikkun. Cuando corregimos nuestro ser interior, inmediatamente aparece un modelo incorruptible en el exterior. Entonces ese sistema político, religioso, económico, esclavizante, excluyente, altivo y soberbio, desaparece. Entonces sí hay un fin, pero no del globo terráqueo como tal, sino de un modelo político religioso que se le llama el modelo de la bestia. Ahora viene el modelo del reino de los cielos. O sea que la batalla por establecer el reino desde el poder o establecerlo desde la fuerza. Desde la fuerza es la naturaleza animal. Y desde el poder, pues sabemos que en cada célula, en cada átomo, hay una información de lo que son y también de la degeneración. Entonces, cuando somos regenerados, esa fuerza espiritual, esa energía que antes era negativa, ahora la usamos para bien. Por eso, esa es la fuente de poder. Y la mente que piensa con el cuerpo, de acuerdo a las memorias que hay allí en su ADN, entonces ese cuerpo se acuerda que no es cuerpo, sino templo sagrado, habitación del Espíritu Sagrado. Un Espíritu Santo o un Espíritu Sagrado es de acuerdo a lo que piensas, dices, sientes y haces. Entonces entrar a ese compromiso de boda, de lo sagrado, para que ya no haya necesidad de divorcio, sino que vivamos en la tierra como en el cielo, donde ya no hay boda y divorcio con una esposa, con otra esposa. Y viene allí la pregunta, bueno, en la resurrección entonces ¿con cuál se queda? Y dijo Yeshua, con ninguno, porque allá en la resurrección solamente hay el esposo, que es el Padre, y la esposa, que es la vasija que recibió ese reino. Ahora, entender esto, pues es como establecer ese campo de dominio, que son los patrones de alta energía que puedes ser obviamente negativa o positiva, de acuerdo a lo que ejercites. Y entonces aparece ese punto crítico, cuando la mínima fuerza produce el mayor cambio, como el switch, que el on, que cuando uno lo oprime ese switch se enciende el motor, o se enciende el electrodoméstico, o también se apaga. Eso es lo que se llama poder. Por eso le pone ahí power. Bueno, en el caso de Amalek, que es el yo terrenal, que culpa al verdadero yo de lo que te hizo, y pues ese es tu ego. Porque tu yo terrenal piensa que lo puedes lograr trabajando duro, que lo puedes lograr esforzándote. Y entonces viene allí esa confrontación entre el poder versus la fuerza. Todo lo espiritual ante lo material. Entonces lo eterno ante lo pasajero. Entonces sabemos que lo que es eterno, que solamente eso se transforma en la energía, ahí entramos al mundo espiritual, al mundo energético. Entonces allí viene esa batalla del mundo exterior. Entonces salir a la guerra es enfrentarse con las dialécticas de este mundo, y allí vienen pues los paradigmas de este mundo, que se puede o que no se puede, que se sabe o que no se sabe, que tengo o que no tengo, que debo hacer o no debo de hacer. Esos 4 paradigmas que están establecidos en política, en economía, en ciencia y en religión, pues viene la ciencia del Altísimo.
trayendo una tecnología de punta para que las armas convencionales, los drones, los cruceros, los portaaviones queden inservibles. Porque esa energía solamente que está por encima de toda la tecnología que usa el sistema de este mundo para esclavizar, para someter, pues queda sin sin poder. Cuando hay un poder activado de compromiso de boda, porque allí viene la aplicación. Todo lo que te bendice será bendito y todo lo que te maldice será maldito. Entonces, en ese estado de ser, nos conviene que un dignatario, un gobernante nos amenace, nos critique, nos amenace con mayores impuestos, porque todo eso se le devuelve y se autodestruye. Entonces, pues aquí viene el resumen de lo que hemos hecho en el transcurso de la semana. Kitikse es cuando salgas, no dice que cuando pelees, sino cuando salgas, Kitikse Nilchaman, cuando salgas a la guerra, y entonces ahí ya vencimos, porque ya hubo un trabajo en el mundo interno. Entonces, pues ese camino pues, puede ser de una creencia o un camino de conocimiento. En este caso, empezamos a conocer lo que realmente somos. Y cuando eso sucede, el enfoque cambia. Y entonces, pues el enfoque de esta porción semanal nos dirige con poder y no con fuerza. Por eso los niveles de energía o los niveles de poder espiritual, en esa escala de conciencia, pues la vergüenza es lo más bajo y la iluminación lo más elevado. Entonces dejamos de tener vergüenza o de avergonzarnos porque ahora estamos iluminados. Entonces tenemos autocontrol, ese auto que es como el viaje de esa conciencia y que ese auto requiere combustible, ese combustible viene a ser la emoción, la energía que ponemos en movimiento. O sea que cuando nos sentimos alegres, felices, dichosos, el auto está a full. Y cuando nos sentimos tristes, enojados, avergonzados, se acabó el combustible. Por eso aprender a diferenciar el patrón de poder y no elegir la fuerza, porque con esa fuerza nos manipula. La fuerza opera a través de los sentidos y el poder a través de la conciencia interna. Ser consciente de lo que realmente somos. Imagen y semejanza del Creador. Somos sus hijos. Somos creados conforme a su semejanza. Y Él es creador, entonces necesito ejercitar lo que realmente soy. Porque la fuerza se basa en el miedo, en el orgullo, en la imposición, y el poder en el amor, en la bondad, en la unidad, en la comprensión. Ahí tienes delante de ti. Cuando te identificas con el orgullo, con la imposición, con el miedo, con la violencia, aún no has iniciado la reparación interna. Entonces, ese es un religioso más. Y eso es el engaño que con programas diseñan los sistemas religiosos, que están obviamente casados con los sistemas políticos, y que esos sistemas políticos están casados con los sistemas científicos y obviamente con el sistema económico. Entonces, atrapados en ese mundo de la dualidad, pues viene la implicación material. Ese si entonces, y si entonces no puedo, y si entonces no hay dinero, y si entonces, ese es el mundo dual. Ese si entonces es encontrar el origen del mundo dual. Entonces quiero comprar algo, pero no tengo dinero. Entonces la respuesta requiere fe. No ir a buscar el dinero, sino empezar a ejercitar que eso que deseas ya lo tienes. Porque la fe es ese tercer estado. Entonces, el que mueve los otros dos, encontrando para manejar la realidad, pues se alinea con el mundo dual, y el que mueve estos dos alineados con el mundo de la fe, pues entra al mundo de la unidad. Allí los dos son uno solo. Entonces no se refiere simplemente a un compromiso matrimonial entre una pareja, se refiere a un compromiso de nuestro estado de ser con el ser verdadero, con el gran yo soy.
Y entonces es allí donde viene la salvación. No sembrarás tu viña con semilla diversa, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Devarim, Deuteronomio 22:9. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Entonces esto no se trata de un amor. Entonces, en lugar de entrar al mundo dual, ¿qué es lo que nos aconseja? Allí en el capítulo 22 del verso 12 está bien ordenado el 22, que es ese 2 que se repite, y el 12, que son las 12 meses del año, los 12 discípulos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para hacer? Te harás flecos en los 4 puntas de tu mando con que te cubras. Eso se llama los Sixiot. Esos flecos se ordenaron por allá en el libro de Bamidbar o Números, en el capítulo 15, cuando hubo rebelión. Dice, bueno, para que ustedes se acuerden, entonces pónganse en flecos, pónganse en la borla, pónganse en la toga de la graduación, para que cuando los veáis te acordás de mis mandamientos y no te prostituyáis. Entonces allí viene, pues, en lugar de salir al mundo dual, entramos al mundo de la unidad. Entonces, en lugar de esto de poder, se inicia desde el conocimiento. Entonces, esa política que es el poder sobre los demás, pero en el reino de los cielos no es así, es el conocimiento. Entonces aplicamos aquí un texto de las Escrituras. Algunos que no han entendido la esencia de que, por más que diga allí que el Rachaúl era eso, tenía su creencia, su nacionalidad judía, pero no judío de los mezclados, sino del que había nacido de nuevo. Por eso él se cayó de la mula, de la cabalgadura, y entonces ahora era un judío portador de la boda con el Cordero, lo que podríamos llamar en el contexto religioso un judío mesiánico, pero genuino, no de estos camuflados que ahora están asociados con la destrucción y la debacle. Dice que con toda humildad y mansedumbre. O sea, si no actuamos desde la humildad y de la mansedumbre, si no reconocemos nosotros que tenemos errores y que hay que mirar las Escrituras para corregir esos errores, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿cómo nosotros podemos vivir en medio de tanta religiosidad, de tanta manipulación, de tanta pelea, contienda? Pues así, practicando el amor, soportando con paciencia a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. O sea que nada lo concerniente a la guerra física proviene de un estado de ser reparado. Todo eso viene del altivez, del orgullo y de la jactancia y de lo que se conoce como el ego. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, un Señor es quien colocó las leyes. Una fe, ese es el tercer estado. Y un bautismo, ese es el modelo. El modelo es la naturaleza. Pues ahí viene la palabra teba, naturaleza. Que viene teba quiere decir como moneda. Como cuando tomamos la naturaleza del amor, la naturaleza de la vida, la naturaleza de cuidar todo aquello que nos dieron para que viviéramos en la tierra como en el cielo. Eso se llama bautismo. Pero no es meternos a un pozo, eso es un cambio de vida colocándonos en ese molde del Mesías, en el molde del amor, del perdón. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces nos conectamos con el mundo del todo, el Kol Tod, ese Yesod del Kol Tod que se conectó Joseph o José. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mashiach. Por lo cual dice, allí viene, que es donde terminamos esto, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Nunca podemos cautivar a quien nos cautiva desde esa frecuencia baja, desde la ira, el enojo, la rabia, la pelea, la contienda, la difamación, la crítica. Seguimos siendo esclavos. Para subir a lo alto hay que poner en práctica los misbot, los caminos de elevación. Y esos caminos de elevación, cuando se ponen en práctica, nos generan alegría, gozo, felicidad. Y para llegar a ese nivel altísimo, al nivel del Elión, del Altísimo,
pues hay que practicar. Simplemente elijo ser y estar alegre. Elijo ser y estar sano. Elijo ser y estar próspero. Independientemente de lo que me muestre el mundo exterior, en mi interior ya lo tengo consumado, ya lo tengo alineado, y entonces esos son los dones que le dio al hombre. Y dio dones a los hombres. O sea, yo puedo usar ese don para sostenerme en lo elevado, o puedo usar ese don para sostenerme en lo bajo. Delante de ti tienes la bendición y la maldición. Hoy elegimos. Elige pues la vida para que vivas. Y entonces, bueno, vamos en este nuevo comienzo a ejercitar, a practicar, a que quede como registro allí de qué se trata el salir a la guerra, de qué se trata una boda y de qué se trata un divorcio. La santidad de la boda es saber que aquello que deseo ya lo tengo.